Bueno, la clase de hoy va a ser transistores de potencia, en particular transistores MOSFET y transistores IGBT. En la diapositiva que están viendo pueden observar algunas de las ideas de cómo fue evolucionando el transistor de potencia MOSFET. El primero, de la izquierda, pueden observar un transistor muy precario. Ese transistor obviamente no podía ser utilizado en aplicaciones de potencia. El siguiente fue una pequeña evolución, pero aún así todavía no. Y esta tecnología final, sí, que se llamó encapsulado tipo trinchera en B, y después en B truncada. Este tipo de tecnología de diseño de transistores ha hecho posible el manejo de fuertes potencias, más que nada alta tensión y alta corriente en los transistores de potencia. Como pueden observar en ambas, tiene la capa N- y N+ dibujada. Esta no fue la tecnología final, sino la que sigue de la izquierda. La de la izquierda, que se llama BD MOSFET, ese tipo, este tipo de diseño de estructura vertical ha sido posible y con esto se ha logrado baja resistencia de canal. Tienen una zona drift de la misma manera que habíamos visto en transistores bipolares y una zona, o sea, N- y N+. Y luego, arriba, en la parte superior, la compuerta y el surtidor. Son cientos de miles de transistores puestos en paralelo, en realidad. Esta de la derecha es una en forma de trinchera un poco más profunda. Esta es la última tecnología y se logra muy baja resistencia de canal y la región drift se ha logrado reducir sustancialmente. Es similar a la anterior, pero con una trinchera mucho más evolucionada. El primero de la izquierda fue diseñado o creado a partir de 1997 y el segundo a partir en adelante y ha sido muy utilizado tanto uno como el otro. El primero, el BD MOSFET, todavía se sigue utilizando en la práctica, digamos, pero el trinchera es el actual. Esta diapositiva de abajo pueden ver cómo está diseñado en tipo celdas. Aquí cada celda es una celda de surtidor y compuerta, y comparten el drenador con la capa drift N- y la N+. El símbolo del transistor MOSFET es el que está dibujado a la derecha. Este es un único símbolo prácticamente. Son dispositivos digamos, de acumulación, porque los FET pueden ser de acumulación o de deflexión. Bueno, estos son de acumulación. Y la compuerta utiliza tensión positiva y el drenador tensión positiva. Este diodo que está dibujado acá es un diodo parásito que está en el dispositivo, forma parte del dispositivo, es imposible de eliminarlo. Al principio era todo un problema porque ese diodo tenía una baja recuperación en inversa, entonces hacía que el dispositivo tenga baja velocidad. A partir de cierta tecnología se logró bajar sustancialmente la recuperación inversa del diodo y además se lo diseñó como diodo de avalancha controlada, es decir, un diodo que puede soportar gran tensión drenador-surtidor sin destruirse. Esto ha hecho posible, entonces, además de los desarrollos tecnológicos que han ido evolucionando el dispositivo, posible la utilización en electrónica de potencia en general. Entonces pueden encontrar
dos tipos de dispositivos. El dispositivo que se llama Trench Gate, este dispositivo, tiene un transistor parásito también, y el diodo parásito, las dos cosas. El transistor es imposible de evitarlo. También está, ya voy a mostrar el modelo del transistor que está dibujado acá. Las capacidades parásitas que tiene el dispositivo, bueno, son varias. La capacidad surtidor gate y la capacidad drenador gate. La surtidor gate en general es una capacidad, esta que está dibujada, a ver, está dibujada de este lado, del lado izquierdo, es una capacidad relativamente fija. La capacidad, sin embargo, con puerta drenador, esta capacidad que está acá, es muy variable durante el proceso de conmutación. Entonces, no es posible utilizar el valor de esa capacidad como un valor para un cálculo, porque justamente fíjense aquí en esta curva, cómo está variando. Varía de valores, por decir 100 pico a 10 veces más o menos, a 1000 pico o mucho más. Valores muy grandes, puede variar entre bloqueo y saturación. También acá pueden observar la resistencia de canal. La resistencia de canal es debido a todo este proceso de circulación de la corriente por este paso. Es decir, la resistencia del N+, la de la zona drift y la del canal en sí. Todo este canal que está acá hace que el valor de la resistencia sea bastante alto. Y como les comenté, digamos, la capa N-, la capa drift, fue una capa diseñada en los transistores de potencia con el objetivo de poder soportar mayor tensión máxima de disipación. Es decir, la tensión máxima que vaya a soportar de ruptura el dispositivo es el ancho efectivo que va a tener la zona drift. Por lo tanto, a mayor tensión máxima permitida por el transistor, mayor va a ser este ancho. Lo que hace que la resistencia, que se llama RDS-ON, esta resistencia, tenga valores muy altos a medida que la tensión máxima permitida por el transistor empieza a evolucionar. Y en su proporción, es una proporción logarítmica, es decir, a mayor tensión, logarítmicamente crece la resistencia. Por lo tanto, el valor logarítmico, la constante esa, digamos, depende del fabricante y depende de la tecnología del transistor. Pero ya vamos a mostrar algunos ejemplos de distintos valores. Por ejemplo, 50 voltios, un transistor de 50 o 100 voltios, tiene una resistencia de 1000 ohms. Pero, por ejemplo, un transistor de 1000 voltios máximo tiene una resistencia de 1. Entonces, eso hace que la máxima corriente permitida por el transistor esté limitada para los transistores de alta tensión. Este es el defecto que tienen los transistores MOSFET en su aplicación con la máxima tensión. El transistor parásito que les comenté recién en la diapositiva anterior, este transistor que está acá, es un transistor que podría llegar a conectarse entre el drenador y el surtidor. Si la dB/t o la variable o la variación de la tensión drenador-surtidor temporal es alta, si llegara a ser alta, probablemente el transistor podría alcanzar a saturarse, a engancharse por conexión del transistor parásito. Obviamente los fabricantes han trabajado con este tema para hacerlo que los transistores sean inmunes a la variación
brusca de tensión. Actualmente se están logrando valores muy altos al punto tal que ya en los transistores de los 90 en adelante, esa dB derivada de la tensión drenador surtidor en función del tiempo, casi que en la mayoría de las hojas de datos ya no está, porque ya ha sido superada. No va a haber valores tan altos de ruptura que pueda llegar a comprometer el transistor. Así que, pero en los años 80 era un problema a resolver. Obviamente esa derivada de la tensión también afecta al lado de la compuerta, porque puede agregarse como a través de la capacidad drenador compuerta. Imaginen, voy a hacer un cálculo muy sencillo. La corriente que va a entrar por acá, por la compuerta del transistor, podría llegar a ser tal, esta corriente de compuerta, esa capacidad que dé por la derivada de esa tensión con respecto al tiempo. Si esta derivada es muy grande y esta capacidad es muy grande, entonces podría ser una circulación de corriente sobre la resistencia del circuito de la compuerta y podría ser que hagas circular una corriente y esa generar una tensión cuyo valor esté por encima del umbral. Y el peor caso, digamos, sería que el dispositivo supere los valores umbrales y entre en conducción, ya sea hacia algún valor de conducción o directamente hacia la saturación. Entonces, los dispositivos, para solucionar este problema, la solución es muy sencilla. Simplemente hacemos que la resistencia de este lado sea baja, de manera tal de que si hay una inyección de corriente por la capacidad parásita, se derive sobre la baja impedancia de entrada. El transistor inherentemente es de alta impedancia, pero si nosotros queremos que el dispositivo permanezca apagado, bien, entonces deberíamos hacer que la resistencia de la compuerta adopte valores muy bajos por el punto de vista del driver, del circuito de excitación del transistor MOSFET. Este circuito, que está dibujado acá, muestra las características típicas de la compuerta. El transistor satura por tensión. Yo voy a pasar de largo esta y le voy a mostrar algo. Le voy a mostrar esta diapositiva y después vuelvo atrás. Esta diapositiva es parte de una hoja de datos de un transistor cualquiera, MOSFET, y muestra lo siguiente, que hay un valor de tensión con puerta surtidor mínima, que se llama umbral, que hace que el dispositivo entre en conducción. A partir de ahí, toda esta zona es una zona lineal. A medida que aumentamos la tensión de la compuerta, el dispositivo va a poder, del lado de la salida, vamos a poder observar mayor corriente de drenador. Nosotros no vamos a utilizar el transistor en la zona lineal, sino, como les comenté en la primera clase, solamente en corte y saturación. Entonces, nosotros la zona lineal no la vamos a requerir. Pero, si vamos a la diapositiva siguiente, podemos observar lo siguiente. Fíjense, el valor umbral, el VTH, es 4 voltios. A partir de ahí, empieza a entrar en la zona lineal el transistor, 4 voltios positivo. Y alcanza la saturación prácticamente con 10 voltios. Hay un valor que es el valor de la tensión máxima permitida por el transistor, que sería VGS, que está a la izquierda. Ese VGS es más o menos 20 voltios. Es el valor máximo de tensión permitido
por el canal sin que se destruya. Todo lo que está acá son máximas características permitidas. Entonces, el transistor conmuta por tensión, o sea, va a ser saturado por tensión o bloqueado por tensión. Pero hay un valor de corriente, voy a volver atrás, hay un valor de corriente que hace que el dispositivo alcance esa tensión. Es decir, yo no solo voy a necesitar una fuente de tensión en la compuerta, sino que esa fuente de tensión tenga una capacidad mínima de corriente requerida por la compuerta. Esa corriente mínima requerida tiene que ver con el requerimiento de cargar estos capacitores parásitos que están en la zona de la compuerta, que son el drenador compuerta y compuerta surtidor. Es decir, compuerta surtidor que está en un valor de tensión menor que el umbral, 0 o negativo, llevarlo a los valores 10 voltios que vimos en la hoja de datos, implica un requerimiento de corriente. Si bien es una fuente de tensión, pero el requerimiento de corriente lo necesitamos saber. Lamentablemente, le comenté recién que el valor de la capacidad varía durante el proceso de conmutación. Entonces no nos serviría a nosotros, en realidad, conocer el valor del capacitor, sino más bien conocer el valor de requerimiento de carga. Entonces esta curva que está dibujada acá, en realidad es una curva que significa lo siguiente. En el eje de las Y, tensión de la compuerta. En el eje de las X, puede ser carga, aquí dice tiempo, pero puede ser carga de la compuerta, es más, en el datasheet está carga, y cómo es el requerimiento de esa carga de corriente para llegar, carga de compuerta, perdón, para llegar a su valor, digamos, mínimo requerido de fuente de corriente. Esta extensión de carga sería la que ponemos acá, y abajo el tiempo en base a los tiempos de conmutación del dispositivo. Y de esa manera podemos definir cuál es el valor de corriente requerido. Supongan que fuera 100 nanocoulombios, después vamos a ver un ejemplo, y 100 nanosegundos. Entonces nosotros necesitamos en la fuente de tensión de 10 voltios una corriente de 1 ampere. ¿Durante cuánto tiempo? Durante el tiempo requerido para cargar estas capacidades. Luego no se requiere corriente. Una vez que la tensión alcanzó su valor, a su valor de requerimiento, que podría ser este, entonces no se va a requerir más variación de proceso de carga. Ya ocurrió. Entonces, a partir de ahí, solamente las capacidades de pérdida que hubiera son las que tienen que poder ser solucionadas, pero ya no se requiere circulación de corriente. Profe, Sí. una pregunta, ¿eso va a hacer de que disminuya, por así decir, el tiempo de respuesta del transistor? ¿O va a limitar el límite máximo del ancho de banda? Y tal cual, los distintos desarrollos tecnológicos. Actualmente estamos ya por la tecnología cuarta, quinta, sexta, ya no recuerdo. Cada fabricante, por ejemplo, menciona en qué generación está. Digamos, en los 90 estaban en la cuarta generación de transistores MOSFET. Una de las grandes características o de los grandes saltos tecnológicos de diseño del transistor es justamente disminuir el requerimiento de carga requerido para el proceso de conmutación. A lo que quiere decir que estas capacidades han ido disminuyendo. Actualmente pueden conmutar los transistores en 1 MHz, o sea, estamos hablando de frecuencias muy altas, por lo cual estos valores de capacidad parásito han sido reducidos sustancialmente durante todos estos años. Bien, gracias, De profe. todo modo, eso no implica que no necesitemos una carga bastante importante. El requerimiento de carga sigue siendo importante.
Obviamente, a medida que se va mejorando la generación, va avanzando la tecnología, el requerimiento de esa carga siempre es menor. Respecto de los encapsulados, son los mismos encapsulados que vimos en bipolares, los que vimos en tiristores. Estos encapsulados son bastante similares para los distintos fabricantes. Los MOSFET y los demás transistores tienen un encapsulado bastante similar y bastante parecido según el requerimiento de corriente. También no dibujé el disco de Hawking, pero el disco de Hawking también está en los requerimientos de los transistores. Respecto de la tensión máxima de ruptura del transistor MOSFET, la máxima tensión se llama VDSS. No hay otro valor más que este, a diferencia del bipolar que sí necesitábamos distintos valores de tensión de análisis según la manera en que conmutábamos la base del transistor. Si lo conmutábamos a base abierta, con resistencia, con tensión negativa, la pendiente de esa corriente de apagado, todo eso influía sustancialmente en la máxima tensión permitida por el transistor. Aquí no. Aquí el transistor tiene una VDSS. Obviamente, para apagarlo es necesario un valor de mando de la compuerta por debajo del umbral. Ese umbral que vimos era 4 voltios. ID e IDM son similares a los que ya hemos visto. La máxima corriente de drenador, la máxima corriente de drenador repetitiva, y hay que especificar a qué se refiere con este proceso repetitivo. La resistencia drenador-surtidor en estado de conducción, no estaba en los bipolares. Esto se agrega porque el transistor cuando satura se ve como una resistencia. En cambio, en el transistor lo veíamos, si bien había una tensión y había que tener mucho cuidado porque esa tensión iba subiendo, pero en nuestro caso es una resistencia, cuyo valor es R de S ohm. Si circula una corriente por acá, va a haber una caída de tensión. Esta caída de tensión es directamente proporcional a ese valor de resistencia. Ese valor de resistencia es muy importante y lo van a encontrar como característica principal en la hoja de datos, adelante de todo. Influye mucho y tecnológicamente ese valor se ha tratado de reducir, por supuesto, cada vez más. ¿Cómo se reduce? Poniendo más transistores en paralelo. Entonces, ese valor ha sido mejorado con el tiempo, pero no puede ser muy chico. Todavía no se ha logrado valores, digamos, tan chicos como para que no esté en la hoja de datos. VGS y VGS umbral. VGS es la máxima tensión permitida entre compuerta y surtidor sin que se destruya el dispositivo. Es decir, puede que el dispositivo lo destruyamos simplemente por ponerle en su compuerta una tensión levemente mayor que VGS. Y nada más, no importa si hemos excedido la corriente o hemos excedido la tensión del drenador. Si excedimos la tensión de la compuerta, el dispositivo se puede destruir. Y VGS umbral es el mínimo valor requerido en la compuerta para la saturación. Para entrar en conducción, disculpen, para entrar en conducción. A partir de ahí entra en proceso de conducción y entra primero por el proceso lineal y luego en la saturación. Las potencias son las mismas que las que vimos en todos los otros dispositivos, así que lo paso de largo. Los tiempos de retardo cambian respecto de los tiempos que habíamos mostrado en el bipolar, porque si bien hay un T de on, el T de on es T delay on, es muy parecido al T delay on del bipolar. El T rise también. Lo que ocurre es que los valores son muy diferentes, estos son valores mucho más chicos, son mínimo 10 a 50, lo que sea, más veces que el bipolar. El T delay off es el tiempo, se podría decir que es equivalente al tiempo de almacenamiento del bipolar, pero los valores son tan chicos y el proceso no es el mismo, pero es un tiempo de retardo durante el proceso de apagado. Y luego el tiempo de caída, no hay tiempo de cola aquí y no influye, digamos,
la compuerta sobre el tiempo de cola, porque el tiempo de cola no está, así que esto es una característica de los transistores MOSFET. Se puede, ahí en el apunte lo van a tener una comparación entre el MOSFET y el bipolar. Yo lo voy a pasar de largo, lo voy a ir mostrando a medida que vayamos viendo la diapositiva, la diferencia la voy a ir mencionando. En esta diapositiva, la tensión umbral está muy dibujada muy abajo porque está recortada aquí la tensión, la corriente de drenador. Acá abajo está un poquito recortada. Esta tensión es una tensión que típicamente es 4 voltios. Se activa hasta los 10, se satura en los 10, y aquí entraría una región que se llama región de conducción o región óhmica. Y su valor es resistencia drenador-surtidor en estado de conducción. Es levemente variable con varios parámetros, por ejemplo, la corriente máxima, pero sustancialmente variable con la temperatura y tiene coeficiente positivo. Luego tienen la tensión de ruptura de avalancha, BDSS. Esta es la curva de la izquierda, es una curva característica de salida. Fíjense que el dispositivo aquí tiene 5 voltios, que serían los primeros 5 voltios, porque en realidad el dispositivo tiene una tensión drenador-surtidor máxima de 100 voltios. Sin embargo, los fabricantes lo dibujan solamente en los primeros 5 voltios para mostrar la región más importante. Pueden observar 4 voltios de saturación hasta 10. 4 del umbral entra en conducción, digamos, lineal, y luego 10 es el valor de saturación, y BGS, que es el valor máximo permitido, más allá se destruye. Ahí pueden observar la característica, la curva característica levemente cambia la R de Sion, muy levemente, pero hay cambios. Cuando ya van a valores, cuando abrimos la curva hasta los 100 voltios, ya se ve directamente una recta. ¿Qué sería esta? Ahí pueden observar. Bueno, acá dibujó solamente los 12 primeros voltios. Ahí pueden ver que ya directamente cómo es la característica de la RDS-OM. Esta pendiente es una pendiente bastante lineal. Para lo cual, fíjense, nosotros podríamos tomar el transistor como viéndolo como una resistencia cuando está conduciendo, cuyo valor es esa pendiente, 1 sobre esa pendiente, y de acuerdo a la corriente que circule por acá, podríamos leer, por ejemplo, con 250 amperes, podríamos leer el valor de la tensión que hay en los bornes propios del transistor. Para lo cual nosotros podríamos censar la corriente que está circulando por el transistor simplemente monitoreando el drenador y el surtidor, el valor de la tensión cuando está conduciendo. Obviamente ese monitoreo, sí. ¿Esa gráfica no es corriente drenador sobre tensión gate surtidor? Porque ahí dice que disculpe. Sí, tenés razón. Tenés razón. Disculpe, vamos atrás. Después voy sobre la otra curva que es parecida a esta. Esta lo que está indicando es lo que se ve ahí, la pendiente que se ve acá. Este tramo que se ve acá. Sobre todo el último tramo, que es un poco dependiente con los valores porque es lineal. Pero nosotros no vamos a trabajar la parte lineal del transistor. Nosotros vamos a trabajar o bloqueado por debajo de 4 voltios o saturado por encima de 10. Esos son los dos valores que vamos a utilizar. Ya voy a mostrar la otra curva que, disculpen, me confundí. Pido disculpas. Gracias por observar. A ver, voy a ver si encuentro esa curva. Acá está. Fíjense, 200, 300, y ahí pueden observar el valor de la tensión.
Esta es la curva que estoy hablando. Esta es la curva. Entonces, cualquier valor de tensión que hay acá, entonces yo la puedo monitorear, de corriente, disculpen, el valor de corriente drenador la puedo monitorear, leo el valor de tensión drenador-surtidor y de esa manera yo puedo observar qué valor de corriente está circulando actualmente en el transistor. Simplemente monitoreando sobre la resistencia, monitoreando el drenador y el surtidor. Obviamente hay que ponerle un diodo acá. ¿Por qué? Porque cuando el transistor esté abierto, la tensión levanta los valores como 100 voltios y el circuito driver se va a ver con esa tensión y bueno, el diodo va a impedir que esa tensión alcance a los circuitos de control. Bueno, acá pueden observar, por ejemplo, tensión drenador surtidor 100 voltios, corriente de drenador 200 o 150 amperes, depende de la temperatura, si es 25 grados o es 80 grados. Fíjense, máxima tensión con puerta surtidor, más o menos 20 voltios. Esta curva es la curva que yo le comentaba, que es la curva de carga de la compuerta, y si nosotros lo disparamos con 11 voltios, va a depender de la tensión drenador-surtidor que actualmente se pueda observar en el transistor, ya sea en el proceso encendido o en el proceso apagado. Pero si vamos a utilizarlo como debería utilizarse un transistor de 100 voltios, lo vamos a utilizar en 80 voltios, entonces ahí pueden observar cuánto es el requerimiento de carga y sobre eso hacer el análisis de la corriente requerida. Obviamente tenemos que ver los tiempos de conmutación máximo permitido porque los tiempos máximos no se pueden mejorar. Eso van a ser el mejor de los casos. Nosotros podemos poner, perdón, serían los tiempos que el fabricante pone, que son los tiempos típicos. Nosotros podríamos utilizar mayor tiempo que eso, pero no menor. Esta curva característica se llama, a ver, ¿cómo se llamaría? ¿Ustedes se ubican en esa curva? ¿A qué es parecida con el del bipolar? Área de operación segura. Exactamente. Sí, a la malla de salida, digamos. Exactamente. Del lado de, aquí tenemos el de las I, tenemos la corriente drenador, tensión drenador surtidor. Y aquí, como está en escala doble logarítmica, estas curvas que están acá dibujadas son las curvas hipérbolas de la potencia que en doble logarítmica se convierte en una recta, en rectas. Así que tienen para continua y para tensión, para pulsos de compuerta y por ende de drenador. Si nosotros utilizamos trenes de pulsos de valores chicos, obviamente puede ser mucho más grande el área de conmutación del transistor. Un detalle, no tiene ruptura secundaria el transistor MOSFET, porque es de dispositivo de portadores mayoritarios. Está mucho mejor distribuido sobre la pastilla, la temperatura, y además hay un detalle más importante que ese, que es que cada transistor puesto en paralelo tiene un coeficiente de temperatura positivo. Si hubiera una zona que circule más corriente o que posiblemente levante más temperatura, la temperatura hace que aumente la resistencia de esa zona del canal y por lo tanto disminuye la corriente. Así que se compensa la temperatura automáticamente dentro del transistor. Esa es la ventaja que tiene el transistor MOSFET comparado con el bipolar.
Y otro detalle, hay un solo SOA, tanto para el encendido como para el apagado. En el transistor bipolar teníamos un SOA para el encendido que se llamaba FB-SOA y un SOA para el apagado que se llamaba RB-SOA. Bien, aquí tenemos un solo e incluso se llama SOA directamente. Y obviamente la curva de degradación de la potencia. Dependiendo de la temperatura, va a ir disminuyendo la potencia máxima. Eso puede estar en porcentuales o directamente en potencia. Muchos manuales están en porcentuales. Si vamos a verificar la conmutación del transistor, cuando generamos un pulso de tensión, habíamos mencionado recién que va a circular una corriente y obviamente si nosotros ponemos una fuente de tensión, pero con una capacidad de corriente muy baja, mucho menor que la mínima requerida por el transistor, estamos hablando de otra cosa. El transistor no va a conmutar apropiadamente. Una de las características importantes para saturar correctamente el transistor MOSFET es que la capacidad de esta fuente de tensión cumpla los requerimientos de la base, de la compuerta. Entonces, este valor de corriente lo tenemos que tomar de la curva característica de carga. Y a partir de ahí nosotros podemos poner un driver con mayor capacidad sin problema. Menor no. ¿Qué pasa si pongo con menor capacidad? Por ejemplo, un TTL que tiene 20 mA o 40 mA. O un MOS, un CMOS. Lo que va a pasar es que el transistor va a conmutar, pero no a las velocidades de conmutación que están especificadas en los manuales. Para lograr esas velocidades tan rápidas es que la velocidad de crecimiento de la tensión de la compuerta, VGS, tiene que cumplir los requerimientos con los cuales fue testeado. Y eso se logra utilizando una fuente con la capacidad de corriente que está especificada en los manuales. Dicho eso, entonces nosotros vamos a tener en VGS y la fuente de tensión que le vamos a llamar VGS0 y la resistencia G es la resistencia del generador. Esa resistencia es finita, no es cero. Es un generador de tensión ideal, pero es un valor distinto de cero. Entonces, cuando se produce la conmutación, durante un instante tenemos una zona plana de tensión en los bornes VGS. Y luego crece la tensión. Cuando crece la tensión de compuerta, ahí la corriente crece y la tensión decrece. Esta zona es la zona donde básicamente se produce el fenómeno de conmutación. Hasta el final, obviamente. Pero a partir de acá. Entonces después vamos a analizarlo un poco más en detalle esto, pero básicamente esa sería la idea. Aquí vamos a observar sobre este lado siempre un pequeño valor de estacionamiento de la tensión en la zona de la compuerta. Eso es porque los capacitores en ese instante están cambiando el proceso y están variando su valor sustancialmente. Ahí está variando el valor de la capacidad drenador compuerta. Y la corriente está creciendo en ese proceso. Bien, en ese instante nosotros, a partir de que efectuamos la tensión de saturación, el transistor va a saturarse con un tiempo de retardo que es T-delay on. Luego que ocurrió el T-delay on, pasado ese valle de la zona de la compuerta, entonces va a crecer la corriente de drenador y ese crecimiento de la corriente de drenador es el tiempo de crecimiento. Una vez que efectuamos el apagado del transistor, el apagado, obviamente lo ideal es apagarlo con una tensión negativa, y bueno, dependiendo cómo lo apague, la pendiente de apagado es cómo se va a producir el apagado, obviamente. Aquí es un apagado bastante pobre, digamos. Pero debiéramos apagarlo con una pendiente, con una velocidad de decrecimiento de la tensión de la compuerta bastante más importante. Y eso va a implicar los tiempos de retardo que vamos a observarlo de este lado.
Los tiempos de retardo son T de off, que es el tiempo hasta que la tensión alcance el 10, esto es un 10%, y luego a partir de ahí es T fall. Este es otro detalle, visto arriba con puerta y abajo corriente de drenador, tensión drenador surtidor. Fíjense que acá dice BGS o BGE. Las características son muy parecidas entre el MOSFET y el IGBT. Prácticamente no cambian, que es el dispositivo que vamos a ver después. Son bastante parecidas en casi todo el comportamiento, nada más que se requiere un poquito más de tensión. El cálculo de disipación de temperatura es muy parecido al que vimos en bipolar. Lo único que podríamos decir que la potencia de conducción en el bipolar era directamente la caída de tensión colector-emisor por la corriente de colector. En nuestro caso podríamos, si conocemos la resistencia de radiación, que es bastante fija, digamos, varía solo con la temperatura, pero una temperatura dada es un valor fijo, y con la corriente tendríamos el valor de la potencia de conducción. Siempre vamos a utilizar la primera de todas, que es el peor de los casos, tal cual lo mostramos en bipolares. Las que continúan, si bien están en las diapositivas y están en el apunte, pero no son recomendables para hacer los cálculos de potencia. Por lo tanto, y este cálculo de potencia es siempre el mismo, tanto para diodo como para transistores bipolares, como para transistores MOSFET y transistores IGBT. Digamos, la ecuación es la misma. Esta es una diapositiva que básicamente lo que se muestra es qué pasa si yo tengo una conmutación con un ancho de pulso tipo 10 milisegundos, pero con mucho tiempo para que el dispositivo se apague. Y por otro lado, si tengo un ancho de 1 milisegundo, pero con poco tiempo para apagarlo. Entonces, en realidad, el crecimiento de la temperatura es alto, pero tiene tiempo de apagarse en el de arriba. Y en el de abajo, no tiene tiempo de apagarse. Entonces, el valor promedio es bastante parecido al instantáneo. Y en el superior no. Entonces, por eso, en muchos manuales está que se puede mejorar la resistencia térmica juntura-carcasa. Nosotros, que sería esta que está acá, nosotros no la vamos a poder mejorar en ninguna aplicación de electrónica de potencia para ningún transistor, porque vamos a trabajar siempre con el de abajo. Es decir, anchos de pulso bastante chicos y frecuencias bastante altas. O sea, lo que implica que no le doy tiempo a que el dispositivo pueda, digamos, disipar toda su energía a través del disipador. Parte va a quedar ahí almacenada. Aquí veamos una hoja de datos de un transistor de Thomson, donde, fíjense lo primero que pone arriba, 15 miliones de resistencia RDS-ON. Y después muestra la característica de BDS 20 voltios, 200 voltios, disculpen. Tensión máxima de ruptura de compuerta, bueno, un poquito más o menos 30 voltios. Después tienen las características de conmutación. VGS umbral, 3 voltios, máximo 375. Los tiempos de retardo son tiempos de nanosegundos. El SOA, fíjense, la resistencia RDS-ON es el límite del SOA. Luego tienen arriba la máxima corriente, luego la disipación de potencia y la máxima tensión. Y esta, que es la resistencia, la impedancia térmica, que no la podemos mejorar, que es lo que yo comenté, que no va a haber forma, por la velocidad de conmutación que nosotros utilizamos, de ser mejorada,
que la que está en las hojas de datos, que son estos valores que están. A ver, no sé si lo tiene este valor. 0,27 es el valor que no lo vamos a poder mejorar. La resistencia térmica juntura carcasa. La curva de degradación de la potencia y fíjense la característica de salida. Umbral 4 voltios, saturación 10 voltios y máxima tensión en este transistor es más o menos 30, cuando habíamos visto en el anterior hoja de datos más o menos 20. Pero fíjense, un transistor distinto de otro fabricante y sin embargo el umbral sigue siendo alrededor de 4 voltios y la saturación alrededor de 10. Esta curva siempre es distinta, obviamente, porque básicamente depende de la máxima corriente del transistor. Si yo tengo un transistor de mucha corriente, y bueno, va a requerir mucha más carga en su compuerta. Vamos a utilizar entre 10 y 12 voltios para saturarlo, siempre típicamente 12, y ahí vamos a ver que son 300 nanocoulombios o un poquito más. Aquí muestra la resistencia de radiación y la variación con la corriente de drenador. Es muy sutil la variación. La mayoría de los casos varía con la temperatura, ahí sí es muy importante la variación. Vamos a ver un datasheet de un transistor semicron de otro fabricante y otra especificación. 500 voltios, quiero comentarle que 500 voltios prácticamente es lo máximo que se puede lograr con estos transistores MOSFET, porque ya a partir de más de 500 voltios la resistencia de canal es muy alta. Y eso hace que la corriente máxima permitida del transistor también sea limitada. Fíjense, 50 amperes o 70 amperes, dependiendo de la temperatura, pero 50 amperes es lo máximo que puedo lograr por un transistor tan grande e importante, y es grande el transistor. Resistencia de canal 50 miliohms. Ya tiene valor bastante alto. Saquen la cuenta, 50 miliohms y saquen la cuenta con la tensión, pueden observar los valores de potencia que va a estar disipando. El umbral, entre 3 y 4 voltios, fíjense que son bastante parecidos, y aquí tienen el SOA, la resistencia de canal, la máxima corriente, la máxima tensión, y la curva de degradación. Y esto es un dato importante, que es la característica de salida. Aquí está dibujada en los primeros 28 voltios. Fíjense, umbral 4 voltios, saturación 10 voltios. Podremos llegar a alguna pequeña conclusión acerca de cuál es el valor umbral típico en los transistores MOSFET y cuál es el valor típico de saturación. El valor típico es 4 y el valor típico de saturación es 10. Y un detalle importante y muy diferente del transistor bipolar es que no estamos diciendo que hay un valor umbral y un valor de saturación función de la corriente de drenador. Cuando la llave se cierra, ustedes la tendrían que ver como una resistencia, que es el valor R de ese ohm. La corriente que va a circular por el drenador depende de la carga, depende de la tensión con que esté conectado y de la característica de la carga. Pero el transistor va a estar saturado con 10 o más de 10, 12 voltios y apagado con menos de 4. Por ejemplo, típicamente puede ser más 12, menos 12. Con más 12 lo saturo, con menos 12 lo apago. Y de esa manera podríamos lograr una buena conmutación del transistor. Y esto independientemente del transistor que estemos hablando. Cualquier transistor va a funcionar correctamente con esta característica. ¿Qué cambia un transistor con otro? El requerimiento de esa corriente o la capacidad máxima de esa fuente de tensión. El requerimiento de corriente para esa fuente de tensión. Eso es lo que va a cambiar, porque la curva característica de carga de la compuerta es distinta. Ahí sí es distinto. Pero no los valores de tensión requeridos para el bloqueo o para la saturación. Y un detalle importante, comparado con el BJT, habíamos visto que nosotros, el BJT, la corriente de base, era función
de la corriente y de la carga para mantener un beta de saturación en sus valores de cuasi saturación. Si nosotros cambiamos la carga, deberíamos cambiar la corriente de la compuerta para hacer un seguimiento de esa carga dinámicamente, y por eso necesitamos una red enclavadora Baker con una serie de diodos para hacer que haya una dinámica de circulación de corriente en la base, haciendo un seguimiento sobre la caída de tensión del colector emisor. Es decir, una característica dinámica de la base. Aquí no. Aquí yo, 4 voltios umbral, 10 voltios de saturación, no importa qué corriente esté circulando por el drenador. Va a saturar con 12 voltios o más de 10 y se va a apagar con menos de 4 o menos 0 o menos 12, lo que ustedes quieran, siempre y cuando no superemos más o menos 20. Esto es una característica muy importante y muy, digamos, funcional y simple para efectuar en los circuitos driver de los transistores, porque, y esto vale tanto para el transistor MOSFET como para otros transistores que vamos a ver en un ratito, que es el IGBT. Aquí pueden observar en la curva que sigue la variación de la resistencia de canal, RD de conducción, con la temperatura. Ahí sí hay una variación importante y sí, es una variación que se puede observar significativamente. Y en esta curva, la curva de requerimiento de carga de la compuerta, que con esto hacemos el requerimiento de la corriente requerida en base a la carga distribuida en el proceso de conmutación de la compuerta. Veamos otro transistor, 450 amperes, 200 voltios. Se puede lograr mucha corriente, pero si la tensión es baja. En el anterior, que era más alta la tensión, bueno, la corriente máxima era 450 amperes. Bueno, acá tenemos, obviamente 450 amperes para, no dicen aquí que en realidad es para temperatura de carcasa 25 grados centígrados, porque para 100 grados centígrados es 330. Bien. La máxima tensión de compuerta permitida, más o menos 20. La resistencia de canal, fíjense, 4,3 miliohms. Está delante de todo. Está la corriente máxima, la tensión máxima, la RD. Está bien adelante para que ustedes lo puedan usar como de uso rápido, digamos. La tensión umbral, 4 voltios. O sea, sigue siendo lo mismo. Y vamos a ir entonces a la curva característica. El SOA, bueno, el SOA es similar en todo, en su forma. Obviamente los valores son distintos porque depende del transistor. Y aquí, fíjense, en la curva característica de salida, umbral 4 voltios, satura con 10. Y máxima tensión de ruptura, 20 voltios, más o menos 20. Requerimiento de carga de la compuerta. Y vamos a ver un último transistor de 100 voltios, 300 amperes, 3,5 miliohms de resistencia de canal. 200 voltios, 250 amperes, 8,6. Fíjense, 100 es 3,5, 200 es 8,6. No es lineal. Y si pongo más tensión, este valor se dispara. Obviamente depende de la generación del transistor, de la tecnología con que esté diseñado. Si ustedes ponen un transistor más nuevo, y la resistencia de canal va a ser más baja. Y el requerimiento de carga de la compuerta también va a ser menor. Ustedes si dicen, bien, satura con 12 y se apaga con menos 12, o con menos valores por inferior al umbral, que sería 4 voltios. Si yo, ¿qué pasa? Yo quiero reemplazar un transistor y tiene un encapsulado similar. El detalle que ustedes se van a encontrar en la práctica es que los transistores se van, digamos, a medida que pasan los años y por decir las décadas, discontinuando. Puede que ustedes tengan que reemplazar un transistor MOSFET
por un transistor de otra generación. El detalle que ustedes tienen que tener en cuenta para poder hacer un reemplazo, más allá del encapsulado que sea, digamos, similar, son las características máximas tensión corriente, el RDC-ON, que un transistor nuevo seguramente va a ser menor, y la curva de la compuerta, que seguramente un transistor más nuevo va a ser menor. Y un detalle, los transistores más nuevos en general son más baratos que los transistores discontinuados. El discontinuado, simplemente por el hecho de no ser más fabricado, puede tener un costo elevadísimo. Entonces ustedes pueden reemplazar un transistor MOSFET por uno más nuevo, más barato y de mejores prestaciones. Así que eso es una gran ventaja, porque tecnológicamente, a medida que pasan los años, esto va evolucionando y los fabricantes dejan de fabricar esos transistores antiguos, digamos. Y uno, si tiene que hacer un reemplazo, bien, siempre me conviene reemplazarlo por un transistor más nuevo, digamos, que generalmente por una cuestión de venta y de lotes y de fabricación va a ser más barato. Vamos a ir al transistor IGBT de potencia. El transistor IGBT, físicamente y en su diseño, es muy parecido al transistor MOSFET. El símbolo, ya voy a ir, esta diapositiva fue la primera que mostré en clase. Aquí están todos los dispositivos, y acá está el MOSFET y el IGBT. Bien, si ustedes observan, del lado superior son muy parecidos. ¿En qué cambia? En que aquí de N- pasa a N+, y en este de N- pasa a P. Esto hace que el transistor se comporte completamente diferente, obviamente, tenga otra característica, pero el transistor del lado de salida se parece bastante a un bipolar, sin llegar a serlo tan bipolar, y del lado de entrada es un MOSFET. Por eso muchos fabricantes se resisten a cambiar el dibujo, digamos. Algunos lo dibujan de esta manera, no hay una estandarización en el dibujo del IGBT. Muchos fabricantes lo van a encontrar con este dibujo, otros fabricantes lo van a encontrar con este dibujo, y otros fabricantes con este dibujo. Este es el que usa Semicron. Del lado digamos, de la compuerta se parece a un MOSFET, y del lado de salida se parece a un bipolar. Si vamos estrictamente al funcionamiento, sería algo más parecido al que está dibujado arriba. Pero para evitar confusiones, los fabricantes lo dibujan de una manera mucho más sencilla, de esta forma, porque arriba es positivo, como si fuera un bipolar, con una característica muy parecida al de un bipolar, sin llegar a serlo. También son cientos de miles de transistores puestos en paralelo. En eso es exactamente el lado superior, desde la capa N- para arriba, es similar entre un transistor MOSFET y un IGBT, no hay cambios. Bien, cómo fue la evolución o cómo fue el pasaje del MOSFET al IGBT, si fue por, digamos, por error o por investigación o por esa parte no sé bien exactamente, pero sé que en un momento dado, al principio le llamaban una nueva tecnología de MOSFET. Bien, ahí tienen, digamos, el modelo del transistor, básicamente, y si ustedes se fijan, en esta parte sería N, P, si bien es N más N menos, podemos verlo como uno solo, N y P. Entonces podría imaginarse que acá hay un tiristor. Sí, hay un tiristor parásito. Hay un tiristor. Se fabrican con dos. Aquí dice en el libro de Ned Mohan que esta capa N+, del N- al N+, en muchos fabricantes no la utilizan. Entonces no es esencial para el funcionamiento del transistor. Pero algunos fabricantes la utilizan y otros no. Ahí es la diferencia entre push-through, esta, y el NPT.
el PT y el NPT, la diferencia está si está o no está la N+. Esa sería la diferencia. Entonces ahí tienen un transistor, donde ahí se ven el modelito de los dos transistores que harían las veces de tiristor. Este es el NPT. Y el mismo, o sea, fíjense que de N- no está el N+. Pasa directamente del N- al P. Hay N- y N+. Este sería el punch, no sé cómo se pronuncia, disculpen, no sé cómo se pronuncia. El PT y GBT. Bueno, aquí Profe, pueden ver, sí. ¿estos dispositivos vienen para baja potencia también o son únicamente de potencia? No, vienen para baja potencia y para alta potencia. Están diseñados para alta potencia en realidad. Para muy baja potencia, todavía el bipolar es muy barato para ser utilizado. Y ahí en donde el IGBT pasa a ser un dispositivo muy caro, si ustedes lo van a comprar puede llegar a costar 400 pesos, una cosa así, acá en Córdoba, si es de muy baja potencia. ¿Por qué? Porque primero, el costo de los dispositivos depende mucho digamos, del mercado, de la ley de la oferta y la demanda, no tanto de la tecnología. Puede que ustedes busquen un datasheet por ahí, un transistor muy nuevo y bueno, vale 50 pesos a lo mejor, pero es simplemente por la masividad de fabricación que está logrando ese dispositivo y la manera en que digamos, lo están comprando y la demanda que hay, y bueno, los costos de los dispositivos se manejan por un camino bastante difícil de entenderlo, digamos. Pero básicamente es la oferta y la demanda. Y la obsolescencia, si está obsoleto va a ser muy caro. Siempre hay que tener cuidado. Pero los transistores IGBT, en realidad, yo les mostré, al final cuando terminemos de mostrar todos los dispositivos, les voy a mostrar un ejemplo, así en una gráfica, en donde veamos dónde es el campo de aplicación. El IGBT se utiliza para lugares donde el MOSFET no se puede utilizar, porque el MOSFET es muy rápido, mucho más rápido que el IGBT. Entonces, por ejemplo, el IGBT se puede utilizar para 100 kHz, entre 30 y 100 kHz. Pero para tensiones altas, el MOSFET tiene un problema que es la resistencia del canal, el RDC-on. Entonces, no lo puedo utilizar para tensiones muy altas. Más de 500 voltios ya no es aplicable, porque la resistencia del canal es tan alta que no puedo utilizar grandes corrientes con ese transistor. En cambio, el IGBT no tiene ningún problema con las altas tensiones. Hay IGBT de 600, de 300 amperes y 6000 voltios, sin problema. Cosa que no existe directamente no existe en el MOSFET. En el MOSFET puede haber de 300 amperes, pero siempre 100 o 200 voltios. El IGBT se utiliza mucho en circuitos inversores, en donde la tensión del bus es alta. Bueno, acá este es tomado del manual de Semicron. El manual de Semicron, que se lo dejé directamente en la parte de las diapositivas, en la bibliografía, tiene muchas especificaciones en el manual sobre las hojas de datos de ellos, digamos, como fabricante. Así que tiene mucha información y yo he sacado mucha información de ahí y obviamente la mayoría de los libros que tenemos. Pero este dibujito muestra cómo es el funcionamiento de los componentes parásitos que tiene el IGBT. El IGBT tiene dos transistores parásitos que están configurados de una forma que serían un tiristor. Y si se circula la corriente por el lado del tiristor y se dispara el transistor NPN, entonces ahí podría directamente dispararse el tiristor y podría haber un disparo indebido, porque yo no estoy queriendo dispararlo por ese lado, sino me interesaría prenderlo y apagarlo por la compuerta. Entonces, esta parte de tiristor es la parte que los fabricantes tratan de, digamos, de eliminar el mal funcionamiento. Para eliminar eso, lo que han logrado los fabricantes es que la mayor parte de la corriente circule por el lado de entrada, digamos, por el lado de entrada y no por el lado de salida.
Así que por el gran flujo de corriente, paradójicamente, no va a ocurrir por acá, sino va a ocurrir por este lado. Y bueno, por ese lado que los fabricantes han tratado de lidiar con este dispositivo para que no entre a conducir en modo tiristor. Y eso limita, obviamente, la máxima corriente que va a poder ser utilizada en los IGBT. Afortunadamente, digamos, se fabrican IGBT de valores de corriente muy grandes, porque simplemente la máxima corriente se puede lograr aumentando el ancho de la pastilla, y bueno, yo puedo hacer simplemente que pueda soportar mucho más corriente haciéndolo más grande, digamos, el dispositivo en tamaño, sin problemas, digamos, más que ese. Y el tamaño va a ser un poquito más grande en tamaño que un MOSFET para la misma corriente. Y de esa manera evito el funcionamiento. No lo evitamos nosotros, lo evita el fabricante en su diseño, obviamente. Nosotros lo único que tenemos que lograr es que no utilizar más corriente que la máxima permitida, porque si no ahí sí se puede disparar en la zona de tiristor. Tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, por acá circula la corriente si estuviera funcionando en modo tiristor. Y por acá va a circular si está trabajando en modo transistor MOSFET. Así que los fabricantes tratan de que circule por este lado, por el lado lateral, digamos. Ese sería, digamos, la única limitación Y el otro detalle que el transistor no puede ser utilizado en zona lineal. Solamente se utiliza para conmutación. No hay IGBT diseñado para aplicaciones lineales. En cambio, sí hay MOSFET para aplicaciones lineales. Hay amplificadores lineales de audio con transistores MOSFET, pero no hay con IGBT, porque el IGBT entraría mucho la zona tiristor en problema. Aparte, la diferencia entre el umbral y la saturación es muy baja en valores de tensión y hace que... Profe, Sí. Se cortó por un segundo. ¿Puede repetir la última parte, por favor? Sí. De todos modos, yo la estoy grabando, después pueden repetir la grabación, pero lo que dije es que el transistor MOSFET puede ser utilizado en zona lineal y pasando el umbral, que serían 4 voltios, hasta los 8 voltios aproximadamente, tenemos 4 voltios lineales de funcionamiento y muchos amplificadores lineales están diseñados de esa forma. No se puede hacer lo mismo con el IGBT. El IGBT no puede ser utilizado para aplicaciones lineales, solamente para corte y saturación, o sea, para nuestro lado de electrónica de potencia. Es esa porque la diferencia entre el pasaje del umbral a la saturación en tensiones es muy baja. Entonces no tiene margen para ser utilizado como dispositivo lineal, digamos. Bueno, toda esta explicación que está en el libro de Ned Mohan, yo lo puse en rojo lo más importante, que es que los fabricantes te especifican cuál es la máxima corriente de drenador para que no se produzca el enganche del modo tiristor, que se llama latch up. Esta diapositiva la tomé del manual de Semicron y lo que muestra acá es cómo ha ido evolucionando el IGBT. Ya están superando la 4ª generación, ya están como en la 6ª ahora, porque esto lo saqué de un libro más viejo, el manual nuevo no lo tiene. Y aquí muestran las diferencias tecnológicas a partir de la 3ª generación. En el IGBT han logrado este diseño tipo trinchera, se llama trench, y esta trinchera hace que la resistencia o la caída de tensión directa sea mucho más baja y digamos, la zona drift sea mucho más chica. Y lograr mucho más características, digamos, de corriente y de tensión. Pero básicamente han bajado mucho la caída de tensión, colector emisor de saturación, porque han bajado la zona drift, la han achicado, reducido bastante. Y tiene N- y N+. Volvieron a poner N- y N+, que en la tecnología anterior la habían sacado. Este sería
y esta es la cuarta, que ya está bastante avanzada, pero ahí ya están como en la sexta, en semicron. En el apunte van a encontrar las ventajas y desventajas que hay entre el IGBT y el MOSFET. Ya directamente con el bipolar ni se compara, porque el bipolar tiene gran limitación. Primero, que es más lento que el IGBT. Tiene un SOA para encendido y para apagado. Necesito hacer una red de ayuda para que se apague de manera apropiada y no se sobrecaliente y se degrade. Necesita una corriente de base con un enclavador Baker, con la dinámica de la carga, y eso hace muy complicado el diseño del driver y el funcionamiento, y aparte tiene que estar circulando corriente por la base todo el tiempo que el transistor esté saturado. El MOSFET no. Entonces el MOSFET tiene mucho, y el IGBT ni hablar. Entonces, tanto el MOSFET como el IGBT directamente han reemplazado en los dos campos de aplicación que antes se utilizaban con el bipolar. Así que la única pregunta que nos queda hoy en día es qué utilizar, MOSFET o IGBT. No sería IGBT, MOSFET o BJT. No. ¿Qué utilizo? ¿MOSFET o IGBT? Esa sería la gran pregunta de hoy, digamos. Bueno, acá tienen distintos encapsulados de IGBT y obviamente hasta los 1000 amperes se utilizan en los empaquetados tipo pack y de los 1000 para arriba disco de coque. Las especificaciones son muy parecidas. Si bien es un dispositivo de portadores minoritarios, no es de mayoritarios como es el MOSFET, porque al tener esa capa P+ al final en el sustrato, pasó a ser un dispositivo de portadores minoritarios. Pero no tiene ruptura secundaria. ¿Por qué no la tiene? Porque por la manera en que están diseñados, la cantidad de miles de transistores puesta en paralelo y está uniformemente bien diseñado en la zona de la pastilla. Entonces, por esa razón que el transistor no tiene ruptura secundaria. Tiene un solo SOA para el encendido y para el apagado. En el lado de entrada es parecido a el MOSFET, obviamente. Los tiempos retardos son muy similares a los del MOSFET. El tiempo de almacenamiento se ve muy reducido, se llama TD-OFF. Y ahí tienen un ejemplo de aplicación. Por ejemplo, podemos ver acá la última. Se utiliza para 120 kHz. Ahí tienen las distintas aplicaciones. 20 kHz, 60 kHz. Eso es típicamente la utilización de un IGBT. Las tensiones. Obviamente esto es de Infineon, que sería lo que antiguamente era Hewlett-Packard. Pero actualmente otros fabricantes están fabricando con 6000 voltios. O sea, 1200 voltios es un valor relativamente bajo, pero para muchas aplicaciones industriales estos requerimientos son típicos, digamos, no son más que esto. Para mayores tensiones ya tenemos que ir a otro fabricante como Semicron o algún fabricante de, digamos, tipo alemán-francés, que son los fabricantes que Thomson, que se dedican a mayores potencias que esto. Esta es una comparación, siempre con el BJT, pero tendríamos que comparar MOSFET con IGBT, o sea, ver cuál de los dos utilizar. Básicamente, el IGBT lo vamos a utilizar para tensiones más de 500 voltios. Si la tensión es menor de 500 voltios, vamos a utilizar MOSFET, porque el MOSFET es mucho más rápido. Tiene menores velocidades de conmutación el MOSFET que el IGBT. Entonces, no me conviene utilizar un IGBT. Acá tienen un ejemplo, un datasheet de un IGBT, de International Rectifier. Obviamente, los norteamericanos, los norteamericanos utilizan el símbolo, este símbolo un poquito más complejo, y los alemanes utilizan el otro símbolo más sencillo, digamos. Pero el símbolo es el mismo, la idea básicamente es la misma. Ahí pueden ver la máxima tensión 1200, corriente máxima
45 y, vamos a ver, el SOA, fíjense, un detalle. Aquí en el IGBT se dibuja la zona de resistencia de canal, bastante parecida a como la que tenía el MOSFET, pero no lo pone como RDS-ON. ¿Por qué razón? Porque en realidad esto, que está dibujado acá, es la caída de tensión directa colector-emisor, que pasa a ser como una resistencia, pero los valores son tan chicos, comparado con el MOSFET, que ya no son significativos para ponerlo como una limitación a la hora de la utilización. Simplemente sí me interesaría conocerlo, porque yo a cualquier corriente puedo saber la caída de tensión que tengo en ese instante, por ejemplo, 1, 2, 3 voltios aquí, entre colector y emisor, cuando tenemos 20, 30, 40 amperes, 3 voltios, y bueno, ahí puedo ver el monitoreo, también como si fuera una resistencia, sí, y podría observar el valor de colector-emisor de la caída de tensión directa, y con eso ver si puedo monitorear que no se exceda la corriente de colector. Es decir, si se excede la corriente de colector, retiro la corriente, el mando de la compuerta, para que no se destruya. ¿Cómo hacer las protecciones de sobrecorriente de los transistores MOSFET y de los IGBT? Con eso, monitoreando la tensión drenador-surtidor, observando la resistencia de canal. En este caso, tengo que verlo en el SOA, porque no lo tengo como RDS-ON en el datasheet, porque el valor es tan chico que no está. En cambio, en el MOSFET, el valor es grande, entonces sí lo tienen que poner porque es una limitación a la hora de utilizar el dispositivo. Pero para los fines de diseño tengo que ver el SOA para hacer el cálculo de la máxima corriente permitida y cuál es el valor de caída de tensión para ese caso, para hacer el cálculo para el driver. Eso es lo que vamos a ver justamente en la clase que viene. Bueno, acá tienen una curva de la compuerta, característica de la compuerta, en donde tienen carga de la compuerta y tensión de la compuerta. Es similar al MOSFET, es la misma. Los valores no son iguales, obviamente. El valor, obviamente, de requerimiento de tensión de salida es el que vamos a ver ahora. Esto es el tiempo de conmutación. Voy a saltearlo, después vuelvo para atrás. Quería mostrarle la curva característica de salida. Esta. Aquí sí es diferente del MOSFET, porque el umbral es alto y la saturación es un poco más alta que el MOSFET, es 15 voltios, se satura con 15 y el umbral mínimo es 9, pero fíjense, este rango aquí no lo puedo utilizar en la zona lineal, porque no tiene, digamos, rango dinámico para utilizarlo. No se puede utilizar en la zona lineal. O está apagado o está saturado. Esa es la explicación de por qué no lo puedo utilizar para amplificadores de potencia, por ejemplo, lineales. Voy a ir a las características. Si yo saturo el transistor IGBT y después lo apago con un circuito como esto, más 15 y menos 15, más 15 para saturarlo, menos 15 para apagarlo, con una resistencia que es propia del generador. Entonces yo simulo la resistencia del generador y con eso hago la conmutación para la saturación y para el apagado. La característica de corriente de colector y su funcionamiento, digamos, va a depender mucho de cómo es la forma de la carga, obviamente. Entonces ahí tienen, por ejemplo, un caso, y ahí tienen los tiempos de retardo, que son los que yo mencioné anteriormente, con una tensión de compuerta pasando de menos 15 a más 15, y luego para el apagado de más 15 a menos 15. Y ahí pueden ver
el tiempo de crecimiento y el tiempo de apagado. Esto está exagerado, el tiempo de crecimiento es mucho más bajo que esto en general. Pero depende, acá está alto, probablemente porque esta inductancia tiene un valor alto. Entonces, la velocidad de crecimiento de la corriente de drenador depende mucho de la carga. Si yo le pongo una carga resistiva pura acá, y obviamente va a tener una velocidad de crecimiento muy alta. Entonces, cuando hacemos los diseños, tenemos que tener cuidado en cómo estamos viendo la carga, la característica de la carga, porque ahí va a influir muchísimo en el comportamiento de la corriente de drenador, o de corriente colector en este caso. Vale lo mismo para el IGBT que para el MOSFET. Ahí pueden ver el crecimiento de la corriente en un caso concreto, digamos, esto es una medición real, y el decrecimiento de la tensión colector-emisor hasta llegar acá es 0. Y esta es la tensión de la compuerta. Fíjense que tiene una forma un poquito feita, no es tan bonita como uno se imaginaría, digamos. Y esto es para el apagado. Como decrece la corriente y como crece la tensión. Este sobrepico y todo eso se hace porque depende de la carga. Es como forme la carga, es lo que yo voy a ir observando, obviamente. Y ahí tiene un datasheet de un IGBT, 1700 voltios. Fíjense que en el MOSFET nosotros hablábamos MOSFET de 100 voltios, de 200 voltios, 500 el valor máximo que habíamos visto. Acá partimos de 1700. O sea, tenemos 1100, 1700, 1000 y algo, para arriba. 500 sí, lo puedo utilizar. 600 amperes, 440 amperes y 1700 voltios. O sea, ese es el detalle del IGBT, que puedo lograr aplicaciones de alta tensión y a la vez alta corriente. ¿En qué voy a ver perjudicado? Y en las velocidades de conmutación. Fíjense, T-Fall, 100 nanosegundos. Y bueno, el T-Delay on, obviamente depende de la carga, lo que yo comenté recién. Puede ser muy lento, pero simplemente porque le estoy poniendo una carga muy inductiva y el crecimiento de corriente es un problema para una carga muy inductiva. El SOA, ustedes pueden observar, aquí tienen en esta parte la resistencia de canal, y bueno, yo puedo observar, este no es lineal exacto, pero es bastante lineal, puedo hacer un monitoreo de esa tensión de canal para ver qué corriente está pasando por el transistor y si supera sus valores de máximo de corriente, apagarlo. ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque no lo puedo, digamos, apagar con bloquear con un fusible si hay un exceso de corriente, por las velocidades de conmutación. Cuando un transistor se satura, el tiempo de destrucción del transistor está en el orden del microsegundo, y el tiempo de apertura de un fusible es del orden del milisegundo. El fusible se apaga 1000 veces más lento que lo que se destruye un transistor. Entonces, por eso no puedo, digamos, proteger de sobrecorriente un transistor con un fusible. ¿Qué tengo que hacer? Monitorear la salida. Como ahí veo una resistencia, puedo leer el valor de caída de tensión y con eso compararlo con un comparador, y si supero el valor de tensión es porque está superando el valor de corriente, y de esa manera bloqueo la base o la compuerta, y de esa forma puedo hacer una protección de sobrecorriente con las velocidades de tiempo que se requieren, y eso lo hago directamente en el mando. No es, o sea, cada driver de cada transistor tiene un circuito de monitoreo independiente y propio del transistor. Eso voy a explicar la clase que viene. Bueno, acá la curva de la compuerta. Estas son curvas de apagado y de cortocircuito, que suele estar en algunos fabricantes y en otros no. En este fabricante sí los pone y muestran que si el pulso es bastante corto, digamos, y es único, bueno, puede soportar prácticamente valores muy altos, bastante corriente y bastante cuadrado, siempre y cuando el pulso sea chico. Bueno, acá, fíjense, 9 voltios y 15 voltios. Los valores son similares de los IGBT independientemente del fabricante, independientemente de la
características de corriente y tensión. Acá tienen otro IGBT y así. Ustedes a medida que vayan viendo los datasheets van a observar que las características se parecen mucho entre sí en los dispositivos. No así el bipolar. Cada bipolar tiene su tema. Es muy complicado. Cada bipolar no puedo reemplazar un bipolar por otro. Tengo que tener en cuenta muchas más características, sobre todo en la zona del driver de la base. En el MOSFET y en el IGBT no. Fíjense, este es un manual, esto es tomado del manual de Semicron, es bastante nuevo. Se están fabricando MOSFET hasta 1000 voltios, pero no puede superar 100 amperes. 500 es lo típico, digamos. Este sería de la última generación, ultimísima. Y si voy aumentando la corriente, puedo llegar a corriente mucho más alta, pero con tensiones mucho más bajas. O sea, no puedo tener corrientes altas si tengo tensiones altas. El IGBT no. El IGBT se va hasta valores típicos de 6000 voltios, y puedo alcanzar, fíjense, 200, 300, 400, 500 volts, 600 amperes sin problema. Y 6000 voltios. O sea, y después, obviamente, si tenemos que aumentar la corriente, y bueno, va a bajar la tensión. Después ya van los tiristores. Más arriba van los tiristores. Pero los tiristores tienen un problema de la frecuencia de conmutación. Los tiristores trabajan en 100 Hz. Y no puedo utilizar, tengo que ir a tiristores de alta velocidad que puede trabajar en un poquito más, en 200 Hz. El IGBT puede trabajar, le mostré recién, 60 kHz, 120 kHz. El MOSFET puede trabajar en el orden del megahertz. O sea, ahí está la diferencia. Acá tienen algunos otros dispositivos con fabricantes, los distintos fabricantes. Obviamente esto depende del año. Yo lo saqué de un libro que está acá en la bibliografía. Hay varios libros que muestran esto, pero obviamente depende del año. Esto ha ido cambiando, por supuesto. Y pueden ver que, digamos, los fabricantes han ido avanzando bastante en el diseño. EUPEC es lo que antes se llamaba Siemens y pasó a llamarse después Infineon. Semicron, Mitsubishi, es japonés. ¿Sí? ¿Qué es GTO? GTO es Gate Turn Off. Es un tiristor que se apaga por la compuerta. Yo lo mencioné cuando mostré tiristores, no hice mucho hincapié en eso, porque necesita un driver dentro del mismo tiristor, porque la corriente para hacer el apagado es tan grande que necesita que tenga un driver con un banco de capacitores dentro del mismo dispositivo. Pareció ser la solución a los tiristores y que se apaguen por compuerta, pero es difícil de lograr, digamos, buena performance de los GTO. Así que, si bien hay fabricantes que siguen luchando y vendiéndolos, pero el SCR clásico, digamos, es el que se está utilizando para aplicaciones de alterna, y no necesito apagarlo por compuerta, porque se apaga solo porque la tensión, al ser la alterna, cruza por cero por sí misma. Así que se apaga solo el tiristor. No estaría necesitando un GTO. ¿Cuándo necesito un GTO? Cuando tengo que apagarlo por compuerta en un circuito que en realidad no puedo utilizar tiristores para ya potencia exageradamente alta. Pero de nuevo, trabaja en 200 Hz, o sea, tiene esa limitación. Y el otro detalle es que no puedo utilizar más corriente que la máxima porque si no, no se apaga, aún siendo GTO. No, por más que, o sea, hay un valor máximo de corriente que ya no alcanza a apagarse. Nunca puedo superar los valores máximos que están especificados. Y ahí tienen los mismos dispositivos, pero frecuencia. De este lado le faltaba la anterior frecuencia. Ahí pueden ver distintos dispositivos. El MST también es un tiristor que tiene del lado de, digamos, con transistores, una mezcla con transistores. Bueno,
Este sería lo de la clase de hoy, pero vamos a ir a una simulación antes de cortar la clase para mostrarle un poquito cómo quedaría en un caso particular, digamos. Yo corrí ya directamente la simulación porque si no, tengo una máquina que no es tan veloz, digamos, así que tengo mis pequeñas limitaciones con mi computadora. Así que por eso corrí. Ya está corrida la simulación. Esperen un segundo que no logro salir del PowerPoint. Se pone muy lenta la máquina cuando a la vez la tengo muy cargada con la pantalla del Zoom. Bueno, acá lo que he hecho es lo siguiente. Tengo el lado izquierdo un transistor MOSFET y del lado derecho un transistor IGBT. Las características de la carga son similares. Ahí pueden observar, son similares, las cargas son similares. Le he puesto más resistencia al IGBT porque la tensión que le he puesto es 400 voltios y al MOSFET le he puesto 50 voltios. Son dispositivos que, si observamos los datasheets de cada uno de ellos, podemos observar lo siguiente. El MOSFET, el IRF150, pueden observar en su datasheet, bueno, es un transistor chico, ¿no? Es bastante chico, 25 amperes. $100 voltios. La tensión máxima. Las características de salida y todo eso son todos parecidos, así que no. La curva requerimiento de carga, el SOA, típica de salida. Ahí pueden observar el umbral es 4,5, satura con 10. Todo parecido a lo que vimos en las hojas de datos de transistores mucho más grandes. El IGBT, el IRGP de International Rectifier es de 600 voltios, 70 amperes para 25 grados centígrados y 39 para 100 grados centígrados. Obviamente la tensión máxima, más o menos 20 del transistor y satura con 15. Vamos a ver. El SOA. Bueno, lamentablemente no está la característica de salida, pero en el datasheet dice que con 15 voltios lo saturamos correctamente. Entonces eso es lo que hice, ponerlo, lo tomé en los dispositivos y lo que generé es dos trenes de pulsos. Vamos a mostrar uno nomás, el otro es similar. Los datos obviamente no son exactamente los mismos. Lo que voy a mostrar acá es el modelo del generador de pulsos, que básicamente es un modelo, no va lo rápido que yo quisiera, disculpen.
Tiene un periodo de 5 microsegundos, es periódico. Obviamente en el modelo de tren de pulso se puede especificar todas las características, el T-delay, el T-fall, el T-rise, el tiempo de crecimiento, y los valores de tensión que van de menos 10 a más 12. Bueno, eso sería en el transistor, en el otro dispositivo, lo que estoy usando usted sabe que justo tengo en el borde del... Ahí está. Justo el borde tenía con el borde del zoom y no me permitía llegar hasta el lado superior derecho. Bueno, para cerrarlo. Bueno, el tren de pulso del IGBT es similar, pero yo le he utilizado otros valores de tensión, más o menos 15. Lo demás es similar. Este sería el dispositivo, básicamente. Bueno, vamos a ver si me da la velocidad para poder arrancarlo de nuevo porque falló. Lo voy a iniciar de nuevo. Hoy lo estuve probando a ver si podía verlo y se veía perfecto, pero el problema es que cuando lo arranco y además arranco el zoom, ahí mi computadora no le da, se ve la potencia para mostrar todo. Bueno, estoy arrancando de nuevo. Tarda un poquito. Cualquier cosa yo les he dejado un libro para utilizar el SPICE en electrónica de potencia. Bueno, y ahí tienen la corrida de, digamos, la pantalla para ver cómo es el funcionamiento cuando estamos corriendo el dispositivo. Voy a empezar por el MOSFET. Entonces, ¿qué me interesaría ver? Voy a generar dos pantallas, entonces voy a plotear dos pantallas. Una vez que ploteo dos pantallas, entonces en la superior elijo ver, por ejemplo, tensión de drenador surtidor. Obviamente está un poquito lento para mostrar. Ahí me muestra. Y también me interesaría ver corriente, la corriente de drenador en el mismo lugar. Y ahí puedo observar, bueno, entonces la corriente y la tensión. Y del otro lado, me interesaría ver la tensión de la compuerta. Pero también la corriente de la compuerta. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el requerimiento de la corriente de compuerta es muy importante. Obviamente ahí lo van a ver en una escala, digamos, esta es la compuerta y el lado de arriba es el drenador surtidor. Voy a hacer un zoom, la parte que me interesa, que sería esta parte. Ahí pueden observar, porque yo le he puesto desde menos 10 hasta más 12, con una resistencia chica que es 1 ohm. Entonces el crecimiento es bastante importante y ahí tienen obviamente la variación de la tensión. Y ahí puedo manejar los tiempos de retardo, observando los retardos acá, en el crecimiento de la compuerta y cómo ocurre eso mismo, digamos, en el drenador. Y ahí puedo inferir sobre los tiempos de retardo del dispositivo y cambiarle la resistencia, cambiar las características y observar cómo es el comportamiento del transistor en el corte y saturación.
Eso se puede lograr, se puede hacer bastante bien. Sí me interesa saber, desde el punto de vista de la corriente, que habíamos visto que el requerimiento de corriente va a ser chico, fíjense, y después tiende a 0. O sea, un valor de corriente grande, quiero decir, no chico, es grande. Vamos a los valores solo de corriente. Fíjense, los valores solo de corriente, fíjense que alcanza casi a 1 ampere, y luego tiende a 0. Y después para el apagado puede ser un poquito más. ¿Por qué es más? Porque en el crecimiento empieza por valores negativos y crece. O sea, si ustedes se fijan, está pasando por valores. Esta es la excursión en realidad. Y ahí pueden ver que en cambio esta, en el apagado, parte de 0. Entonces, todo eso lo pueden observar. Yo le voy a dejar este archivo en la carpeta del capítulo 2, para que ustedes lo corran en su casa con el PSPICE 16.5, el Orca PSPICE. Ustedes pueden correrlo y ver todo esto, hacerle algunos cambios al transistor para ustedes observar todo lo que necesitan. Hay otro detalle que me interesa observar respecto del transistor, que es, yo voy a sacarle una de las, un ploteo. ¿Qué pasa con el SOA? Nosotros hablamos mucho del SOA y mencionaba mucho ese detalle. Se puede ver el SOA acá. ¿Cómo tengo que hacer? Bueno, tengo que cambiar la referencia de ejes. Tengo que hacer que los ejes, digamos, por ejemplo, aquí voy a manejar del lado de salida, vamos a utilizar, bueno, este eje, yo copié el valor del eje, entonces me voy acá, y cuando seteo el eje de las, digamos, de las X, le pongo ese valor que he copiado. Se lo pego acá, observen lo que he hecho. El voltaje de M2D. Si no, tengo que investigar cuál es el valor exactamente que lee el PSPICE. Lo voy a encontrar ahí. Entonces, cuando yo lo seteo, ya me pone en el eje de las X tensión trenador surtidor. Y del lado de las Y, solamente me quedaría, entonces, retiro eso. Lo usé solamente para referencia. Pongo corriente. Y ahí puedo ver el SOA. Ahí estoy observando el SOA del transistor MOSFET durante el proceso de conmutación para ver si está dentro del SOA. Durante toda la conmutación lo puedo observar. También puedo observar cómo es el funcionamiento desde el punto de vista de la potencia. Entonces, esto es muy importante. Yo lo puedo medir, nada más que necesito un osciloscopio que pueda ver X e Y y que el eje de las X lo pueda configurar. Hay muchos osciloscopios que es configurable, otros no, pero en la simulación, en todos los simuladores yo puedo configurar en el eje de las X en lugar de tiempo cualquier otra variable. Y eso es importante porque a mí me sirve para poder hacer este análisis. Volviendo, voy a agregar un Windows, le voy a sacar este eje, el seteo de ejes, le voy a volver a variable tiempo. Entonces me voy a tiempo. Cuando lo encuentre. Bueno. Ahí volví a tiempo. Entonces, del lado superior, me interesaría también ver cómo es la potencia. Entonces voy a poner potencia del transistor y en el otro eje voy a poner entonces tensión de control o de mando de la compuerta. Ahí pueden observar entonces cómo es la potencia en el encendido y cómo es la potencia en el apagado. Ahí, obviamente, es mucho más visible en el SOA, viéndolo en el SOA,
pero acá también pueden observar las potencias que estábamos hablando. El lado izquierdo es la potencia en el encendido, todo este tramo es de conducción, y acá al final es en la potencia del apagado. Observen que en el apagado es donde más sufre el dispositivo. Aquí es donde el dispositivo tiene gran estrés, y eso también lo tengo que tener en cuenta. Lo mismo que estoy haciendo acá, lo puedo observar con, obviamente, con el MOS, con el IGBT. Así que lo único en el IGBT voy a analizar el SOA. Entonces voy a voy a repetir el paso que hice antes, ver cómo es copio esto, perdón, lo copio, ahí está, copié, me voy a definir los ejes, defino ese eje, en lugar de tiempo, pongo ese valor, retiro todo esto, y de este lado, me muestra una recta porque de los dos está lo mismo. Y ahora me voy y pongo corriente. Y ahí tienen el SOA del IGBT. ¿Y con qué lo comparamos esto? Esto es lo que está viendo el simulador. Lo comparo con el SOA del datasheet y observo si estoy en el proceso de conmutación dentro del SOA, tanto en el transistor MOSFET como en el transistor IGBT. Esto es lo bueno de analizar primero en la simulación y después hacerlo en la realidad, digamos, porque este modelo es bastante representativo del dispositivo. Los fabricantes han logrado que en el caso del PSPICE para electrónica de potencia tenga bastante poder y sea muy representativo de la realidad, digamos. Cuando esto lo llevan a la práctica en un laboratorio van a observar algo bastante parecido a lo que están viendo acá. Bueno, resumiendo, ustedes han visto hoy una familiarización con la utilización del transistor MOSFET y del IGBT, que son dos dispositivos, digamos, tecnológicamente utilizados, más utilizados para electrónica de potencia, y cuyo mando de control es por tensión, pero es una fuente de tensión que tiene un requerimiento de corriente importante, lo vimos acá. Se puede observar en la hoja de datos también, en la curva de la compuerta, requerimientos de carga de la compuerta, y ahí pueden observar, es bastante más sencillo la utilización de los dos transistores y tienen un SOA muy grande comparado con el BJT. Esto ha hecho que estos dos transistores reemplacen directamente a los BJT en todas las aplicaciones de electrónica de potencia. Lo único que nos va a quedar entonces nosotros, a partir de ahora, ¿cuál de estos dos transistores lo vamos a utilizar? El tiristor lo vamos a seguir utilizando. ¿En dónde? En aplicaciones de alterna, en donde nosotros hagamos un circuito de alterna continua, un rectificador, y bueno, el más sencillo, más barato, más potente, más robusto es el tiristor. Actualmente no pierde su lugar, digamos, el tiristor. Así que bueno, con esto, ¿preguntas? Bueno, con esto cerraríamos la clase de hoy. ¿Qué vamos a ver la clase que viene? Driver de transistores bipolares y MOSFET y de IGBT. Vamos a hacer circuitos de driver y circuitos de ayuda al apagado porque el bipolar necesita entrar dentro del SOA. Así que tenemos que ver cómo hacer un circuito para que pueda entrar correctamente y no se degrade su funcionamiento. Los transistores MOSFET y IGBT, si ustedes comparan lo que vimos, el funcionamiento del SOA, y lo comparan con el SOA del dispositivo, y está dentro del SOA, no tienen que hacer nada, simplemente hacerlo conmutar con la carga que ustedes están utilizando, obviamente, siempre con la carga
correcta. Bueno, nos vemos la clase que viene entonces. Muchas gracias. Profesor,